Hace poco más de un año, Mara, en su primera competición, consiguió 1,25 kg de muscle up. Este último Campeonato de España hemos conseguido 17,5 kg, que es batir el récord del mundo no solo una vez, sino 2 veces. Si quieres saber cómo lo conseguimos, quédate en este vídeo, porque además, al final del vídeo, te daré toda la planificación que hicimos de preparación desde nuestra última competición hasta el Campeonato de España y cómo conseguimos hacernos con ese récord del mundo, que se dice pronto. Soy Juan, aunque me conocen como Project Gasón, y llevo años ayudando a atletas a superar estancamientos y conseguir marcas que a priori pues parecían imposibles. Pero con Mara el reto era un poco más especial, y es que nos habíamos propuesto batir el récord de España y posteriormente, como os he dicho al principio, el récord del mundo. Y es que a Mara le pasaba lo que le pasa al 90% de la gente que hace street lifting, y es que se quedaba atascada en la transición, sobre todo cuando tenía que enfrentarse a esas cargas un poco más altas. Entonces, si a ti también te pasa eso y te quedas estancado en esa transición del muscle up, quédate porque te voy a enseñar cómo nosotros logramos trabajar ese punto y llegamos a hacer un récord del mundo. A Mara le gustaba al principio entrenar como la gran mayoría, que era subiendo de kilos sí o sí. Bueno, y a día de hoy aún tengo que darle yo algún aviso cuando no hace falta subir de cargas todas las semanas. Pero es que tampoco analizaba su sticking point, no seguía ningún tipo de periodización, no pulía esos detalles técnicos que al final dan ese boost extra de confianza, de levantar kilos. Y al final, como resultado, pues que había una técnica ineficiente, estancamientos y mucha, pero que mucha frustración. Si te suena todo esto, es porque a día de hoy yo sigo viendo que en street lifting sigue faltando un montón todos estos elementos y es uno de los errores más comunes que se dan a día de hoy. Y bien, ¿qué hicimos diferente? Lo primero de todo fue analizar su sticking point o weak romp, donde se quedaba atascada en cada levantamiento y dónde fallaba. El segundo elemento, y muy importante, fue coger todos esos elementos que le funcionaban previamente y con los que había estado trabajando y le habían dado buenos resultados y aplicarlos cuando tocaban cada uno en la planificación para obtener los mejores resultados. El tercer elemento fue adivinar o calcular su sticking point, ya que era muy importante saber cuándo ella, por norma general, alcanzaba su pico de rendimiento. Y por último, y en cuarto lugar, diseñar un plan de ruta, marcar los objetivos o los checkpoints que necesitábamos alcanzar para lograr llegar a ese objetivo que nos habíamos propuesto, que no era nada fácil, no deja de ser un récord del mundo. El objetivo al final, como os he dicho, no era subir de kilos cada semana y buscar forzar la maquinaria tratando de meter cada semana más y más y más kilos. Al final el rendimiento no es lineal y no siempre vamos a ser capaces de meterle más kilos a la barra, y menos en un muscle up en el que el rendimiento fluctúa tanto. Hay que entender que la meta que nos habríamos propuesto era un récord del mundo y que no iba a ser un camino de rosas, pero lo que sí era realmente interesante y realmente importante era llegar en nuestro mejor pico de forma el día que tenía que ser, que es el día del Campeonato Nacional de España de Street Lifting. Ahora te voy a mostrar exactamente cómo dividimos nuestra programación en las siguientes 3 o 4 fases. La primera fase es la fase post-competición, y es que nosotros veníamos de competir en el Final Rep Italia y tratamos de no dejarnos nada en el tanque. Si bien no fue una mala competición, tampoco fue nuestra mejor competición, ¿no? Entonces, el objetivo de los protocolos de muscle up que estáis viendo en la pantalla era una reintroducción al muscle up sin irnos demasiado por las ramas, sin buscar demasiado volumen ni repeticiones muy alejadas del 1RM, ya que el nacional era en cuestión de pocos meses. El primer protocolo que veréis es un 4x2 sencillo para ir metiendo dobles a una intensidad 7 más o menos, para poder ir recuperando un poquito de tono, básicamente, y que a Mara no le soltaran las molestias en el codo, ya que ella, en preparaciones sobre todo en las que tocamos cargas muy elevadas, sufre mucho de molestias a nivel articular en la transición. Y luego el segundo protocolo era por hacerlo un poquito más específico e ir introduciendo una especie de singles al trabajar igual en un 4x1+1 con full reset. El full reset es básicamente que haces un muscle up, te bajas de las anillas o de la barra y haces otro muscle up. Continuando con la segunda fase y ya el bloque previo al propio nacional, teníamos varias opciones. Yo sabía que históricamente a Mara un trabajo de EMOMs y de acumular volumen había ido muy bien,
pero no quería arriesgarme a que saltaran molestias en esta preparación, ya que cuando mejor vamos a rendir va a ser cuando estemos libres de toda molestia y podamos hacer todo tipo de fuerza sin tener que estar pensando en que me duele por aquí, me duele por allá, voy a hacer fuerza de tal manera para que no me moleste, etc. Entonces, lo que hice fue el protocolo de las dobles lo evolucionamos, es decir, metimos un trabajo de una primera repetición en la que no se hace el fondo para centrarse mucho más en la transición y la segunda repetición ya hacíamos muscle up con transición más fondo incluido. En el segundo protocolo empezamos con una introducción a singles, es decir, un 4x1 a RPE 7. Eso sí, empezamos con series planas y luego conforme fuimos avanzando en la preparación le incluí ya unas singles un poco más pesadas que se acerquen más a las demandas de la propia competición. Lo que no quería ponérselo desde el principio, porque si no, de nuevo, podían saltar las molestias muy pronto. Si yo sé que si saltaban las molestias un poquito más tarde, teníamos entre manos lo que es el taper, que es nuestro siguiente punto. En un taper o tapering, nuestro objetivo principal es disipar fatiga, buscar una supercompensación del movimiento y en este caso, cualquier atisbo de molestia que hayamos tenido, eliminarlo por completo o dejarlo bajo mínimos para que el día de la competición estemos al 100% para rendir. Entonces, este día, ¿qué es lo que hicimos? Pues estábamos haciendo previamente una frecuencia 2 de muscle up, la reducimos a una frecuencia 1 y sencillamente metemos 3 singles a un RP 6, lo que considera el atleta, pueden ser 5, 7,5, en el caso de Mara 10, ¿vale? Y ya con esa intensidad percibida de un RP 6 más o menos, tenemos el cuerpo más que listo para prepararnos y entrar en la competición. Esta sesión de muscle up sí que es cierto que yo la recomiendo hacer pues mínimo 48 horas antes del día de la competición. En el caso de Mara, para que se recuperase, si lo hacía 72 horas o incluso más antes, yo sabía que no iba a haber ningún problema. Y luego entonces llega el día de la competición. Como ya os he dicho, primer intento 15 kilos, igualamos el récord de España. Segundo intento 16,25, superando por 0,25 el actual o anterior récord del mundo. Y tercer intento para revalidar nuestro récord y subirlo incluso más, 17,5, que salen a pedir de Milhouse. Sí que es cierto que en algunas semanas, como ya os he dicho, no era un camino de rosas y había momentos en los que realmente había dudas de si íbamos a lograr conseguir este objetivo o no, ya que por la forma en la que estábamos programando, muchas semanas tirábamos marcas muy alejadas de lo que es nuestro objetivo en competición. A pocas semanas de competir estábamos con 5, 7,5 kilos tirando dobles en muscle up. Entonces, obviamente venían dudas. Y yo creo que aquí cualquier persona que no tuviese un buen mental, una buena mentalidad, habría abandonado, habría desistido diciendo, estoy a 3 semanas de competir moviendo estas cargas, es imposible que llegue a ese pico de forma en competición. Pero sin embargo, nosotros resistimos y ya sabemos cómo funciona los tapering de cara a la competición, disipar fatiga y sabemos que el pico de rendimiento hay que obtenerlo, como os he dicho, el día de la propia competición. Y es que al final, muchas veces hace falta dar un par de pasos hacia detrás para luego coger un muy buen impulso y saltar más. Y vaya, está claro que es algo que nos funcionó sin ninguna duda. De cara a esta preparación, entrenábamos haciendo lo que se llama SPDs o ahora comúnmente conocidos como MPDS, que son simulacros de competición en los que encontramos los 4 movimientos que encontraremos el día de la propia competi. Entonces, esto lo hacíamos para adaptarnos a las demandas de la propia competición, aunque el muscle up fuese el primer movimiento. Una vez estábamos allí, la selección de intentos fue la siguiente. Como primer intento queríamos poner 15 kilos, que es un peso que ya habíamos movido varias veces y sabíamos que lo teníamos relativamente fácil. Como segundo intento queríamos optar ir ya a por el récord del mundo. Y es que al final con el primero igualábamos el récord de España. Como segundo intento conseguíamos 16,5 kilos, que superaba el récord de España por 0,25. Y el tercer intento fue un regalo. Fue básicamente decir, ya tenemos el récord del mundo, ahora vamos a tirar lo que esté en nuestras manos al 100% de nuestra capacidad hoy. Optamos por 17,5, que era nuestra opción más idílica dentro de la competición si todo se daba bien. Y salieron, pero redondos además. Para esta última competi, la verdad que se me hizo muy duro el proceso de bajar, como siempre se me hace duro, y me desanimó un poco en el último entrene, en el cual intenté 17,5, que era lo que yo quería hacer, pese a que ya sabía que 16,5 iba a entrar, yo quería los 17,5 por dejar el récord alto, porque sabía que Anaís lo había logrado en el entrene. Entonces lo intenté y fallé en el push.
algo que no me esperaba para nada. Entonces, después de haber fallado eso, estaba un poco desanimada. Seguía pensando que lo podía lograr, pero estaba un poco desanimada. Y después se me juntaron un montón de factores personales, de salud y tal, el día de antes de la competi, y ahí me derrumbé y realmente pensaba que no lo iba a lograr. Pero el mismo día de la competi, pues me presenté ahí, había comido, que es lo más importante de todo, y me sentí súper bien, y ya desde la primera tirada de los 15 kilos sabía perfectamente que iba a poder los 17,5. Si quieres la planificación exacta que utilizamos con cargas, ejercicios y progresiones, te la puedes descargar en el primer comentario fijado de forma totalmente gratuita. Y además, si este caso práctico te ha gustado y te ha servido, se agradece un montón que me deis like y dejéis algún comentario por la sección de aquí abajo. En el próximo vídeo, además, te enseñaré a coger esta planificación, poder emplearla a ti y aplicarla en tu caso en concreto como individuo, sobre todo si eres una persona intermedia en Muscle Up o te has quedado estancado en este movimiento, te será increíblemente útil. Si no te lo quieres perder, suscríbete y pasa este vídeo a tu compañero o compañera que no progresa y enséñale cómo de verdad se hacen las cosas. Porque recuerda, no entrenes por inercia, entrena con cabeza. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.